Arrancamos un nuevo episodio de la fase 14 de No Runner. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer uno de los contratos, ¿cierto? Que les comenté que había que realizar necesariamente para poder activar el que nos permitirá activar este puente que está aquí. Y el contrato se llama reparaciones necesarias. Vamos a leer lo que nos dice. La temporada de cosecha está al caer, así que debemos hacerles la puesta a punto a los tractores, pero con toda esta lluvia no hemos podido terminarlas a tiempo. ¿Podrías ayudarnos con el combustible y comprobar un cargamento por nosotros? Llega tarde y no sé por qué. Hay que entregar en la granja aquí en el mapa Unterfield, esta granja, que es donde quedamos con la Hero Rover y donde pudimos conseguir el Ancatra. Hay que entregar 3 cargas de combustible y 4 cargas de repuestos de vehículo. Como ven ahí en la recompensa vamos a tener un acceso a un servicio de reparación y un acceso al almacén. El juego nos recomienda un camión con grúa, lo desconozco por qué, de momento. Sí lo voy a utilizar con grúa, pero desconozco por qué lo hace así con el contrato. Ahora cabe hacer presente que las cargas de combustible, los barriles, se consiguen en el otro mapa, en Ladera. Y los repuestos de vehículos solamente aquí en este mapa al momento, porque seguramente hay que desbloquear eh, algún, como les decía, algún almacén para poder conseguir repuestos especiales que estén ilimitados. Pero los únicos repuestos de vehículos al momento que hay son estos que están aquí, en la orilla del río, pero son de un encargo que se llama Caja en el Río. Hay que rescatarla y entregarla ahí, pero no son, digamos que cargas que sean para entregarlas en este contrato, por ejemplo. Si en el otro mapa, en Ladera, hay solo un almacén, que es este que está aquí, que tiene repuesto de vehículo, pero tiene 3 solamente. Así que vamos a ir a buscar esos tres, y después vamos a tener que obligadamente sustraer uno de esos que está ahí en el río. Después se puede reponer. Si cuando consigamos el almacén que entrega repuesto de vehículos, vamos a poder entregar y reponer ese que vamos a robar ahí del río del otro encargo. Y el combustible lo podemos sacar desde este almacén, del almacén comercial. Aquí el combustible es ilimitado. Me extraña también que el combustible se consiga de un almacén y no de una gasolinera, que casi siempre, la mayoría, en la gasolinera es donde se consiguen los barriles. Pero bueno, aquí están en un almacén, así que bien. En este almacén de aquí tampoco hay repuesto de vehículos. Sí, los revisé todos los que hay al momento disponibles y en ninguno encontré repuestos de vehículos aparte de este, que solamente tiene 3. Así que obviamente más adelante vamos a algunos de los almacenes que hay que activar, el que entrega repuesto de vehículos. Porque sí o sí vamos a tener que encontrarlo, porque después vamos a tener que reponer esa carga que voy a sacar del río. Así que me voy a trasladar al mapa Ladera con el Asop Atom, que lo tengo listo y le cambié el añadido para poder transportar la carga. Vamos a ir a buscar los barriles y vamos a ir a buscar esas 3 repuestos de vehículos que hay ahí en el almacén. Y después con el Kenworth W990 vamos a rescatar los repuestos de vehículos del río. Aquí está el lazo Atom con el remolque del Pack Trailer,
porque seguimos usándolo en esta fase, ese mod. Así que vamos allá al almacén, que es el que está allí, que se alcanza a ver, a buscar los barriles. Eso es por aquí. Y aquí pasando las curvas llegamos al almacén. Aquí está. Vamos a dar la vuelta al tiro, después llegar y salir. Un almacén bastante grande, ¿eh? Para solo poder tener un punto de extracción de carga. Es bastante grande. Ya, vamos a cargar el remolque, porque así nos vamos a buscar los repuestos con solamente el camión. Entonces, cargamos aquí. 3. Ahí estamos listos. Y ahora nos vamos a buscar lo otro, pero el remolque lo vamos a dejar ahí cerquita del umbral, para no andar con el remolque para todos lados. Vamos a hacer eso. ¿Le pegamos al poste o no? No. Vamos a dejar el remolque por aquí. Ahí. Y nos vamos ahora al otro almacén. Y para irnos a ese otro almacén, nos vamos a ir por el pueblo aquí. Vamos a bajar por acá. Cruzamos este puente y llegamos aquí. Ahí está el Mac Defense. La bestia negra. Aquí tenemos otro paso de carretera que se rompe, pero este es un poquito más ancho para poder pasar.
doblamos aquí a la izquierda. Izquierda nuevamente. Aquí doblamos a la derecha. Avanzar por el puente. Y aquí llegamos al almacén donde vamos a conseguir los repuestos de vehículos. Como ven ahí en el desglose del contrato no aparece los repuestos de vehículos, pero eso es porque como la mayoría de los trabajos son por etapas, hay que entregar primero los combustibles y después van a aparecer la entrega de los repuestos. Así que cargamos camión, repuestos de vehículo, los tres y nos vamos. Este camión es una buena alternativa para utilizar en esta fase también, que es un camión que es difícil que se quede enterrado, consume poco combustible y con este añadido tienes para trasladar 3 cargas, así que es bien servicial este Atom. Y ahí una vez que completemos este contrato vamos a ver qué es lo que nos entrega el almacén que se va a activar ahí en la granja. Ya viendo que ahora son como bien random las cargas que aparecen en los almacenes. Debiese generar consumibles, por ejemplo, la granja, pero en una de esas puede que entregue repuestos de vehículos. Así que ahí sería bueno porque ahí podríamos recuperar después los repuestos que vamos a sacar de ahí del río.
Ay, la barrera causando problemas ahora que no se rompen. Van a causar uno que otro dolor de cabeza, al igual que antes, pero ahora creo que va a ser un poquito peor. Recogemos el remolque y nos vamos. Ahí está. El típico mensaje. Como el remolque es largo, por eso. Ya. Y ahora nos vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir por este caminito. Si te llegamos justo aquí a la granja. Y por acá tengo el Kenworth W990 aquí. Ya lo tengo aquí para sacar este repuesto que está aquí. Y ahí lo vamos a ir a entregar con el mismo. Por este caminito no vamos a ir, aunque el camino obviamente no es de camiones, pero se nos va a cortar todo el camino para llegar allá. ¿Qué pasó? Bueno, el remolque como sube aquí, porque el camino está bien estrecho. Y subió. Ay, el tronquito este, siempre se me olvida. Está bien camuflado ahí, pero un día le pegué con una Gerromer y hice pedazo.
Que enganchó el parachoque y el remolque está, pero bueno, la carga no se nos va a caer así. Quedó trabado el parachoque. No alcanzo ningún árbol. Ahí pasó. Sabía que iba a estar difícil este paso aquí. Pero ya nos queda poco. Vamos, vamos, Aso. Aquí está el punto de entrega. Ahí está la Georomer, que no la he movido de ahí. Entonces aquí entregamos esto. Fase completada y ahora nos pide los repuestos. Ahí están los tres. Y ahora nos vamos a cambiar al Kenworth. Kenworth. Está por acá. Vamos a retroceder. Un poquito más atrás, a ver. Ahí. A ver si la grúa nos llega allá. No creo. No, puede que ser un poquito más atrás. Vamos a tener que bajar aquí un poquito. No quiero bajar completo para no quedar atrapado. Ahí sí. A ver, pero tengo una duda. Ah, sí, estamos bien, estamos bien. Estaba confundiendo la carga como si fuesen consumibles, porque se parece, pero no.
Ya, ahora hay que salir de aquí. Se hay que quedar flotando, pero tenemos el poste aquí para ayudarnos. Ay, no, claro. No podía ser más fácil. El eje muerto el que me está molestando. Ahí sí. Ya. Y ahora nos vamos a ir por aquí mismo. Porque no voy a pasar ahí por ese paso. Con este camión. Porque a pesar de que es un buen camión, igual es un poco inestable la verdad, así que hay que tratarlo con harto cariño este camioncito. Como pasa aquí. Como no tiene tracción total, las ruedas quedan trabadas de adelante. Ay, no, 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 pucha. Ay, qué mala suerte. Ahí partió. A ver. Ahí sí. Lo rescatamos, lo rescatamos. Dije, ya estoy frito. Siempre hay alguna solución. Ya. Ahora sí. Menos mal lo salvamos. Ya. Vamos ahora por esta carretera de aquí. Llegamos directo ya a la granja. Como siempre, hay que llevarlo con cuidado porque este camión es tan rápido que pierde el control facilito. De la parte trasera en la que se va siempre. Aunque se le active el eje muerto, igual. Miren, ven. Igual se descontrola. Hay que llevarlo con mucho cuidado. ¿Qué me parecieron esos puntos? No me voy a decir que hay más piezas de repuesto vehículos. Sí, pues aquí hay. Y ahí hay 4. Tal vez eran esos los que hay que entregar ahí. Pero están en un remolque, no me acuerdo. Mire, la verdad que no lo había visto en el mapa. Pero bueno,
Ya sabemos que ahí hay más. Por si no hay en algún eh, almacén. Este camión me da miedo. Me gusta, es súper bueno el camión, pero me da mucho miedo su poco peso que tiene, porque es muy inestable. Yo diría que este es el mejor, uno de los mejores camiones que no tiene tracción total, que se mueve tan bien. Y llegamos. Vamos a ver cuál es el almacén que... Bueno, ese de ahí tiene que ser, pero vamos a ver qué es lo que entrega. Entregamos. Y estamos listos. Nos apareció un nuevo encargo oculto. Dice, me alegro mucho de que decidieras ayudarnos. Si no llegase a ser por ti, no tendríamos el equipo necesario, pero ahora los tractores están listos para ser reparados y empezar la faena. Gracias por todo. 970 estrellas y 8.350 dólares. Recompensa, el almacén está disponible, la estación de reparaciones está disponible, al igual que un nuevo encargo, así que ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué nos entrega este almacén. Reparamos el camión y revisamos aquí. Repuesto de vehículo. Aquí está. Es lo único que entrega. Así que estamos bien. Este es el almacén para los repuestos. Y vamos a ver qué encargo nuevo apareció. Vamos a seguir mirando. Prisa, toca fondo. Secretos desenterrados. Secretos desenterrados, si está ahí. Fiesta en la piscina. También. Muros centrales también. Papel mojado. Papel mojado. Sí, también. Muros centrales también. Harto de curvas también. Daños colaterales también. ¿Cuál es el encargo nuevo? Un giro brusco también está listo. Papel mojado. No sé cuál es. Ah, que se haga la luz. A ver. Ese. Que se haga la luz. Este que está acá arriba. Justo donde está el faro. Así que vamos a tener que ir a verlo.
Ahí está. Ah, pero aquí también. En el umbral hacia la era que es el ferry. Ahí está el encargo. Y lo más importante es que ahora tenemos el del puente activado. Así que ahora lo podemos reparar. Así que esa era la finalidad de hacer estos dos contratos, el anterior y este, para poder activar esto. Ahora vamos a tener que traer un remolque de mantenimiento que está justo ahí donde terminamos. Y bueno, una serie de cargas que esperemos que estén todas en este mapa. Sí, ahí tenemos vigas, bobinas también y tablones acá. Así que estamos bien. A ver, pero aquí había un tablón ilimitado, creo. Sí, queda uno solo. Vamos a tener que buscar otro. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio. Nos estaremos viendo en uno siguiente. Recuerde suscribirse, dejarme su like y compartir el video. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.